Urgente. Una sensación que sacudió Moscú. Al puente de Crimea se le ha dictado una sentencia de muerte. Ucrania mostró un monstruo submarino, pánico en Sebastopol. La liberación de Crimea. Esta arma reducirá a polvo el principal orgullo de Putin. Y esto es solo el comienzo. Occidente activa un régimen de presión total. El puño de hierro ya se cierne sobre el Kremlin. De todo esto hablaremos a continuación. Mira hasta el final. Hoy Ucrania les saluda, Rinat Aslanov y los últimos acontecimientos. Sentencia de muerte para el puente de Crimea. Se ha presentado el monstruo submarino Morichko, que hundirá el orgullo de Putin. Los ingenieros ucranianos han presentado oficialmente el arma de represalia, ante la cual los ocupantes en Sebastopol han entrado en pánico. Las pruebas han concluido y sus características son impactantes. Este depredador silencioso es capaz de recorrer 1000 kilómetros, con una carga colosal de más de 1 tonelada de peso. La velocidad máxima del aparato es de unos 10 kilómetros por hora. Gracias a la navegación inercial, Morichka se dirige a su objetivo en completo silencio de radio. No la detecta el radar, no la oyen los hidrolocalizadores y ningún sistema de guerra electrónica puede interceptarla. Morichka posee una capacidad única. Puede quedarse inmóvil en cualquier punto y permanecer en modo de espera durante días o incluso semanas. En el momento necesario, el dron se activa por orden y asesta un golpe fatal. La potencia de la explosión se adapta al objetivo. Puentes, puertos militares y los mayores buques de los ocupantes están ahora en zona de riesgo mortal. Los desarrolladores han confirmado que todos los sistemas funcionan perfectamente. Morichka está completamente lista para su uso en combate real. El tiempo se cuenta ya en minutos. Llegará al puente de Crimea de manera muy silenciosa y desapercibida. Puede detenerse en un punto. Puede permanecer oculta durante un tiempo y luego en cualquier momento avanzar para atacar el objetivo. La carga útil es de aproximadamente 1000 kilogramos. Se pueden elegir muchas cosas interesantes. Es un kamikaze. Para destruir objetivos muy grandes. Infraestructura portuaria, grandes puentes, barcos. Trabajamos con los militares para entender qué objetivos deben ser atacados. Y la adaptamos para esos objetivos. A los ocupantes se les empiezan a temblar las piernas solo de pensar en un ataque al puente de Crimea. Recientemente en Sebastopol, ocupado por los rusos, se escucharon potentes explosiones. Los rusos cerraron inmediatamente el puente de Crimea por más de 7 horas. La alarma aérea en Crimea fue declarada por las autoridades de ocupación solo después de las explosiones. Según fuentes públicas, esto podría ser un indicio de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones de defensa antiaérea rusas. Y no solo en Crimea los rusos lo pasarán mal. Ha sucedido, Fedorov está acelerando al máximo el engranaje de armas para Ucrania. Los nuevos acuerdos ya han puesto nerviosa a Moscú. Estocolmo entrega a Ucrania un puño de hierro compuesto por defensa antiaérea, potentes radares y letales sistemas de guerra electrónica. Esto no es solo ayuda, es un knockout tecnológico para el agresor que cambiará para siempre las reglas del juego en el frente. El nuevo apoyo fue anunciado por el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fedorov, durante una conversación con el ministro de Defensa de Suecia, Paul Johnson. El cielo está bajo llave, Saab y los drones asesinos de largo alcance ya están en camino. Suecia está desplegando sus mejores cartas militares. Radares invisibles, sistemas de supresión de comunicaciones y drones capaces de alcanzar al enemigo en la retaguardia profunda. Fedorov pone un fuerte énfasis en la destrucción de misiles balísticos. Ahora los Iskander de Putin se convertirán en chatarra incluso antes de llegar a su objetivo. Ucrania y Suecia están trabajando para realizar contribuciones adicionales a la iniciativa Pearl para proporcionar a los soldados ucranianos armas críticas, en particular sistemas de misiles antibalísticos. Otro avance innovador. Brave Cluster. Uno está discutiendo la posibilidad de lanzar un programa conjunto, Brave Sweden. La formación de financiamiento abre las compuertas para millones en subvenciones y las soluciones de defensa más avanzadas serán probadas en combate, destruyendo al enemigo en el frente. Esto es una sensación. Ucrania y Suecia están lanzando una producción conjunta de gigantes en la mesa de suministros, los legendarios cazas Gripen y los misiles Meteor de gran potencia. El objetivo es uno solo, alcanzar y neutralizar a los portadores de CAP antes de que tengan tiempo de soltar su carga. Mientras tanto, un pacto firme con la OTAN, las prioridades están claras, que Putin se prepare. Ucrania y la alianza maximizan su cooperación. Fedorov y generales de la OTAN firman la sentencia para la aviación rusa. Patriot, F-16 y HIMARS reciben un impulso y la experiencia bélica ucraniana ahora guía a la OTAN. Las partes han acordado las prioridades clave de la cooperación.
refuerzo de la defensa antiaérea, desarrollo Patriot, F-16 y HIMARS, así como el trabajo conjunto para lograr una ventaja tecnológica. Ucrania comparte con sus socios una experiencia de combate única, datos reales del campo de batalla y soluciones tecnológicas que ya están funcionando. Sensación. Crimea se está resquebrajando, los rusos huyen en pánico de la península y los que esperaban en Crimea están histéricos. Un grito de desesperación desde la ocupación. ¿Por qué Crimea espera cada vez más fuerte el regreso de Ucrania? ¿Y por qué los ocupantes ya están empacando sus maletas apresuradamente? Toda la verdad, mírala ahora mismo. Construcciones, atascos, suciedad. Esto es lo que Rusia trajo al territorio ucraniano de Crimea junto con la anexión. Los empresarios locales y los funcionarios rusos empezaron a repartirse la tierra de los balnearios locales, privando a los crimeos de sus propiedades y zonas verdes. Por supuesto, a nadie le importa cómo los rascacielos y barrios enteros de nuevos complejos residenciales se integrarán en la infraestructura existente. Y las casas en general. Lo único que no me gusta, ay Dios mío, aquí ya hay miles de millones desde hace tiempo que están construyendo sin guardería, sin escuela. Este es el error de nuestra administración de Crimea, de Simferópol también, que se dividen, según entiendo, en pequeñas organizaciones, bueno, como si el promotor no fuera uno solo, por ejemplo, a partir de 6 edificios, no sé, según las normativas, se construye una guardería, una escuela, ¿verdad? Ellos se dividen, crean pequeñas empresas, las cambian y ya está. Y así es. Y por mucho que los ocupantes elogien la belleza y las perspectivas de Crimea, incluso los rusos huyen de la península, atraídos por el clima y la vida junto al mar. Solo quedan 2 de cada 10, se quejan los agentes inmobiliarios rusos. Las estadísticas muestran que de cada 8 personas que compraron una propiedad y trasladaron a toda su familia aquí, se irán de vuelta o se mudarán a otro lugar, no se quedarán aquí. El asunto es que los precios en Crimea son al menos 3 veces más altos que en la Rusia continental. La oferta de productos es escasa y la entrega es aún peor. Con la llegada del mundo ruso a tierras ucranianas, incluso recibir tratamiento médico en Crimea se volvió imposible. Las pastillas fabricadas en Rusia tampoco ayudan. No hay medicamentos extranjeros y los medicamentos rusos, por supuesto, los de nuestra producción, están muy lejos de los extranjeros. Todavía les falta mucho por aprender. Tuvieron tanto tiempo para adoptar la experiencia en la producción de aceite para automóviles, pero tampoco es muy bueno, parece que el nuestro tampoco lo es. Y los medicamentos son muy débiles o no ayudan en absoluto o tienen muchísimos efectos secundarios. Simplemente nos encontramos con que de repente no hay medicamentos. Ay, esto es simplemente horrible. Espero que pronto los presidentes se reúnan, firmen algún tipo de tregua para que se reanuden todos estos suministros para nosotros. Y lo más importante, vivir en la Crimea ocupada es imposible, porque los precios son altos y los salarios son miserables. En la península, solo 2 categorías pueden estar bien: los militares y las fuerzas de seguridad. Nosotros vivimos en Crimea durante 4 años y ahora regresamos a casa. Les diré esto: si tienes un pequeño ahorro, puedes venir mientras el niño esté en el jardín de infancia o en la escuela. Digamos que al principio no hay perspectivas de oportunidades aquí y los precios simplemente asfixian. En definitiva, vivimos en Eupatoria casi 5 meses, pero tuvimos que regresar a los Urales. La razón principal es la falta de ingresos adecuados. Si en mi casa ganaba más de 70,000 al mes, en el nuevo lugar por un trabajo similar no pasaba de 35. Emprender un negocio en Crimea no es la mejor idea. No hay una gran cantidad de clientes y la corrupción está por las nubes. Incluso los empresarios experimentados se echaron a llorar por las acciones de las autoridades de ocupación, que habían permanecido en la península durante varias décadas. ¿Acaso votamos por Rusia para que Rusia nos dejara sin medios para subsistir? ¿Por qué la administración pone en evidencia a nuestra Rusia con sus acciones, haciendo que la gente ahora se sienta ofendida? Ucrania nos daba trabajo y con Rusia nos quedamos sin empleo. Con lo que hacen desacreditan a la propia Rusia. Ese es el problema. Resulta que 300 personas se quedan en la vejez. ¿Quiénes en la vejez? Miren, aquí no hay ni veinteañeros ni personas de 25 años. La gente tiene entre 40 y 60 años. ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿Quién nos va a dar trabajo a esta edad? Si hay algo que sobra en Crimea, es propaganda. Adolescentes que huyen de Crimea a través de terceros países. En Ucrania cuentan cómo los rusos lavan el cerebro, empezando por los niños.
ahora allí hay un completo militarismo. Si antes su propaganda era más o menos suave, ahora es simplemente una barbarie inhumana. Al punto de que enseñan a los niños precisamente a matar, les enseñan a sentir compasión por el asesino y no por la víctima. Es más, yo no diría que en general se les enseña a compadecer. No creo que esas personas sepan lo que es la compasión, lo que es la empatía. No entienden nada de eso. Porque de hecho, a los niños se les enseña a ser precisamente duros. Ellos saldrán a matar y saldrán a justificar los asesinatos y harán exactamente lo mismo que ahora hacen las generaciones mayores. De hecho, están criando una especie de campo de asesinos, una enorme cantidad de personas así. Vigilancia. Hace 11 años que los crimeos originarios viven allí como en una prisión. La represión en Crimea se intensificó significativamente tras la invasión rusa a Ucrania. Nuevas olas llegan con cada avance de las fuerzas de defensa ucranianas. En las noticias de Crimea ya casi no queda espacio para la vida cotidiana, solo publicidad y un mar enorme. Informes sobre detenciones por las llamadas preparaciones para atentados y colaboración con los servicios especiales ucranianos. Sensación. Mientras los diplomáticos escriben planes y medidas interminables, Ucrania elige el idioma que Rusia entiende sin traductor. El idioma de la fuerza. El país pisa el acelerador, impulsando su propio complejo militar industrial al máximo rendimiento. Las fábricas trabajan, los desarrollos se aceleran, el arma se convierte en el argumento número 1 de qué viven hoy los monstruos militares del complejo militar industrial ucraniano y cómo están cambiando las reglas de la guerra. Mírenlo en el reportaje. La producción masiva de drones de ataque y reconocimiento, vehículos no tripulados marítimos, artillería y misiles. Todo esto ha transformado a Ucrania de un importador de armas en un productor pleno de armamento moderno. Ucrania lanza a producción en serie su primer misil balístico. Ucrania está desarrollando un complejo de misiles universal basado en el principio de HIMARS. Ucrania ha iniciado la producción en serie de drones interceptores Octopus. Una empresa ucraniana ha desarrollado complejos robóticos terrestres con un módulo de guerra electrónica. La industria de defensa ucraniana ha dado un salto que hace apenas unos años parecía imposible. La nación de Ucrania, comenzando en general desde el año 2022, ha demostrado un nivel de creatividad, resiliencia e ingenio tan sumamente alto, que ninguna otra nación aliada o socio estratégico esperaba de nosotros anteriormente. Hemos demostrado cuán ingeniosos y creativos podemos ser en cuestiones de dominio marítimo, sin tener nuestra propia flota ni escuadrón, pero asegurando el control total del Mar Negro gracias a los drones marítimos. Hoy, el largo alcance es prioritario, así como drones de varios tipos, bases e industria de defensa. Ucrania apuesta por ello. 110.000 millones para drones. Ucrania ha triplicado la producción. Precisamente gracias a los drones, Ucrania compensa la escasez de misiles y logra la paridad con Rusia en el aire. De hecho, por ahora los drones son el medio dominante de ataque, incluso en el contexto de los ataques de largo alcance. Es decir, los drones de largo alcance, los drones de gran alcance siguen siendo dominantes, y compararlos con misiles u otros medios de ataque, por ahora, no es del todo justo ni correcto. En cuanto logremos una producción masiva y en serie de armamento de misiles, por supuesto, la situación cambiará. Y ese es el cambio clave en la guerra. Rusia ya no tiene un monopolio tecnológico, ni siquiera en el aire. Y de nuevo, no hay que olvidar el mar, que Ucrania puede controlar incluso sin una flota. Y todo gracias a los sistemas marítimos no tripulados. El uso de Magura le ha causado a la flota rusa más de $500 millones en pérdidas, según estimaciones de la inteligencia ucraniana. Junto con otras plataformas, en particular Sea Baby, esto ha complicado sistemáticamente la presencia y el despliegue del enemigo en el Mar Negro. El 20 de diciembre de 2025, Ucrania y Portugal firmaron una declaración conjunta sobre la asociación en la producción de drones marítimos. Y este es otro cambio importante. Hoy en día, los socios no solo transfieren armas, sino que también inician la producción conjunta. Ucrania y Portugal acordaron producir conjuntamente drones navales. La mayor empresa de defensa de la República Checa inicia la producción de municiones en Ucrania.
Ucrania y el Reino Unido lanzarán la producción de drones interceptores para combatir a los Shahed. Pero volvamos al tema del alcance. Los drones no son el único argumento en esta cuestión. Una dirección aparte es el programa de misiles. Se trata, por supuesto, del bien conocido Neptuno, que tras su modernización de ser un sistema antibuque que hundió el crucero Moscú, se transformó en un misil de largo alcance para atacar objetivos terrestres. Creo que fue una de esas presentaciones que tanto tiempo estuvimos esperando, el Neptuno de largo alcance. A fin de cuentas, es un misil mucho más avanzado tecnológicamente, que se utiliza de manera precisa, casi quirúrgica. Pero el arsenal de misiles de Ucrania es mucho más amplio y, como contó el presidente de Ucrania, en diciembre de 2025 se utiliza activamente. Seré sincero, hoy en día Ucrania ya está utilizando misiles de crucero. Neptunos de largo alcance, Polyanitsia, Flamingo, así como Sapsan. Sinceramente, ya hemos empezado. Esa es la mano larga de Ucrania. Se habla poco de estos sistemas, pero su presencia cambia los cálculos del enemigo. Menos publicidad, más resultados. También hay resultados en la producción de morteros y artillería. Pero no se trata solo de municiones. Hoy en día, Ucrania produce más sistemas de artillería autopropulsada 2 S-22 Bogdana al año que la empresa francesa Nexter, que fabrica el Caesar. Estas son algunas de las primeras unidades de artillería autopropulsadas sobre un chasis con ruedas que recibimos de nuestros socios en 2022. César del Sur. De hecho, Ucrania produjo el año pasado más unidades de artillería autopropulsadas sobre chasis con ruedas que las producidas en todo el mundo en un año. No solo en Francia, sino en todo el mundo. Y el complejo militar industrial ucraniano no tiene planes de detenerse, ni siquiera de disminuir su ritmo. Por ello, Ucrania, junto con sus socios, seguirá desarrollando proyectos de defensa. Ucrania y Polonia modernizarán conjuntamente el MiG-29, que será donado por la parte polaca. Drones, defensa aérea y aviación. Ucrania refuerza su alianza militar con Países Bajos. Francia ha anunciado el fortalecimiento de la cooperación con Ucrania en el ámbito de los drones. Además, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fedorov, anuncia nuevos desarrollos. Por ejemplo, un análogo ucraniano de los drones de reconocimiento tipo DJI Mavic y del ruso Molniya. Y por supuesto, en el proceso de fortalecer la capacidad de defensa, el Ministerio de Defensa continúa la digitalización del frente e implementa un nuevo sistema de gestión de drones. No se trata de experimentos aislados, sino de un trabajo sistemático de la industria de defensa. El complejo militar industrial ucraniano, durante la guerra a gran escala, ha aprendido lo más importante: reaccionar rápidamente a los desafíos en el campo de batalla. Ucrania sorprende cada año con nuevos inventos e innovaciones. Y en cierto sentido está cambiando las reglas de la guerra, no solo de la que se desarrolla en Ucrania, sino también las reglas de la guerra y la conducción de las hostilidades en general en el sentido global. El complejo militar industrial ucraniano ya no sobrevive, se está desarrollando. La industria de defensa se ha vuelto sistemática, tecnológica y a gran escala. Esto significa una cosa: Ucrania entra en cualquier negociación no con las manos vacías, sino con armas que es capaz de producir por sí misma. Occidente no se retira. Europa y Estados Unidos siguen soportando el peso del golpe junto con Ucrania, con armas, dinero, diplomacia y apoyo real. La lucha no es solo a nivel gubernamental. Millones de personas comunes en todo el mundo se están uniendo a la resistencia. ¿Quién, cómo y de qué manera está ayudando a Ucrania a sobrevivir y lograr una paz justa? Mirar. La paz está del lado de Ucrania. Todos los países civilizados apoyan a Ucrania, y de muy diversas maneras. Esto incluye asistencia militar y los socios también ayudan en el ámbito político. Y recientemente, en el contexto del bombardeo masivo de Rusia sobre la infraestructura ucraniana, el apoyo energético a Ucrania ha ido en aumento. Veamos país por país quién está ayudando a Ucrania y cómo. Empecemos por Alemania. A finales del año pasado, allí se tomó una decisión muy importante sobre el apoyo a Ucrania. Berlín asigna adicionalmente 3.000 millones de euros de ayuda para el año 26, lo que eleva el volumen total del apoyo alemán a Kiev a 11.500 millones de euros. Los fondos adicionales están destinados a artillería, drones y vehículos blindados, así como para la sustitución de 2 sistemas de defensa antiaérea Patriot.
Aquí predomina la conciencia del peligro, que es inevitable en relación con las futuras relaciones entre Europa y la Federación Rusa. Es decir, la mayoría de ellos comprende plenamente el grado de peligro e intenta, con las herramientas que tienen, retrasar al máximo ese momento o protegerse a sí mismos a costa de Ucrania, es decir, apoyando a Ucrania. En estos días, Alemania aumenta el apoyo energético de emergencia a Ucrania este invierno hasta 120 millones de euros. Alemania es uno de los mayores socios de Ucrania. Este invierno ya se han recaudado 60 millones de euros para necesidades humanitarias. Francia, por su parte, intensifica la presión sobre Rusia e impone nuevas sanciones. El país está trabajando en la introducción de nuevas sanciones a nivel de la UE y continuará tomando medidas para contrarrestar las actividades de la flota en la sombra. Así lo informó el presidente francés Emmanuel Macron. A continuación, hablemos de un país que, desde el inicio de la guerra a gran escala, ha sido uno de los líderes en el apoyo a Ucrania. Se trata del Reino Unido. Antes de este invierno, el país entregó a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow. Sin embargo, la cantidad exacta de este armamento que recibió Kiev se mantiene en secreto. Además, el Reino Unido ha gastado 1.300 millones de dólares en armamento y ayuda militar para Ucrania, lo que debería cubrir por completo los ingresos de los activos rusos congelados. Ucrania ha recibido cientos de miles de municiones de artillería, cientos de misiles, sistemas de defensa aérea, repuestos y nuevos contratos de reparación. El Reino Unido tampoco se queda atrás en el contexto del apoyo político a Ucrania. El Reino Unido es muy ágil a la hora de ayudar a Ucrania, sobre todo porque desde el principio no se hacía ninguna ilusión respecto a la Federación Rusa, porque es el país que utilizó armas de destrucción masiva en territorio británico, matando a una ciudadana británica. Me refiero a que el Novichok fue utilizado por los servicios especiales rusos en territorio británico. Y muchos otros aspectos que el Reino Unido entiende perfectamente. También hablemos de Estados Unidos. En diciembre de 2025, el presidente Trump firmó una ley que prevé la asignación de $400 millones en ayuda militar para Ucrania. Además, a principios de enero de 2026, Estados Unidos y Ucrania acordaron un sistema de garantías de seguridad política y jurídicamente vinculantes para garantizar una paz sostenible. Estos acuerdos incluyen el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y el monitoreo del régimen de alto el fuego. El gobierno de los Estados Unidos de América, o más bien lo que busca la presente administración de turno, a través de la detención definitiva o el fin total de esta guerra, es conseguir una serie de beneficios estratégicos tanto electorales como a nivel mundial, para intentar demostrar fehacientemente que Donald Trump puede detener incluso una guerra tan seria. Es importante que en la cuestión del acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, que está siendo regulado por Estados Unidos, los aliados europeos lleguen a acuerdos con América para que la paz para Ucrania sea justa. Los ucranianos también cuentan con el apoyo de los ciudadanos estadounidenses comunes. Según un estudio del Instituto Reagan, más del 60% de los estadounidenses creen que Ucrania debe ganar la guerra contra Rusia. Además, el 64% de los encuestados apoya el suministro de armas estadounidenses a Ucrania. Esta cifra ha aumentado un 9% en comparación con el año 2024. Además, resulta sumamente fundamental y necesario poner de relieve que este respaldo cuenta con un sólido carácter bipartidista en la actualidad. Esta postura es compartida de manera significativa por el 59% de los republicanos y por el 75% de los demócratas en todo el país.